Se abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Colegas, tratemos de hacerlo rápido porque habían varios colegas que nos estaban pidiendo el informe, entonces para que lo puedan tener rápido, que está prácticamente listo, por no decir listo. Él representa al ministro de Vivienda. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta o no? ¿Lo designa ministro? Lo designa porque no está nombrado todavía. Ya. Sole. Presidenta, solamente tengo que dar cuenta del ingreso de las indicaciones que había comprometido el Ejecutivo para los proyectos de PGU y de exenciones. Colegas, estamos saludando a quienes nos acompañan a través del Zoom. ¿Cómo está, senador Bianchi? Un gusto. Ministro Melero, el subsecretario, muy buenos días. Ya, señora secretaria, le iba a decir subsecretaria, la estoy nombrando subsecretaria. Presidenta, como decía, solamente tengo que dar cuenta del ingreso de las indicaciones que había comprometido el Ejecutivo para los proyectos de PGU y de exenciones. En el primer proyecto, en el de PGU, el Ejecutivo hizo llegar una indicación que agrega un numeral 17 nuevo al artículo 1, numeral que es del siguiente tenor. Esto, bueno, es un artículo, es un numeral nuevo, por lo tanto en el comparado no está, pero es más o menos a la altura de la página 30. Entonces agrega en el artículo 35 bis un inciso final nuevo del siguiente tenor. Con todo, en el caso de que las personas que sean beneficiarias del subsidio a que se refiere el artículo anterior no soliciten la pensión básica solidaria de invalidez con anterioridad a la fecha en que cumplan 17 años y 6 meses de edad, el Instituto de Previsión Social deberá presentar la solicitud del referido beneficio solidario de invalidez en representación del beneficiario. Las comisiones médicas de invalidez establecidas en el artículo 11 del Decreto Ley número 3500 de 1980 se encontrarán facultadas para requerir de la respectiva Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez los antecedentes médicos necesarios para efectuar la calificación de invalidez del beneficiario, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la presente ley. La Superintendencia de Pensiones establecerá, mediante una norma de carácter general, la forma en que deberá tramitarse esta solicitud y el requerimiento de los antecedentes médicos. Colegas, ¿Esto es la automaticidad o no automático? esto es parecido a lo que habíamos pedido nosotros, pero no exactamente igual. En el proyecto, colegas, en el proyecto de ley de la pensión asistencial de la paz, no de la paz, es de la, ¿cómo se llama? Del IFE. Nosotros hicimos algo parecido, esto es similar a la del IFE, en que había una postulación automática. Y aquí, en el fondo, lo que tiene que quedar claro es que en ausencia de la solicitud no tenía derecho al beneficio, y lo que hace el Ejecutivo es decirnos que las personas que no soliciten la pensión de invalidez con anterioridad a la fecha en que cumplan 17 años y 6 meses, es el IPS el que hace la solicitud. Por lo tanto, es bien parecido a lo que nosotros estábamos solicitando, a efecto de que las personas no se queden sin este beneficio. Se ofrece la palabra. Senador Letelier. Presidenta. Senador, ministro Melero, le damos la palabra a usted. Sí, hola. ¿Cómo está? Buenos días. Lo habíamos saludado antes, pero no nos escuchó. Sí, disculpe. Muy buenos días a usted y a todos. Presidenta, si fuera necesario, la Superintendencia de Pensiones tiene una muy breve exposición donde justamente establece el procedimiento y la dinámica. Este nuevo artículo 35 bis, más allá de lo que ya se haya leído, si fuera de interés de la comisión, se podría brevemente exponer, si no, como usted lo estima, Presidenta, pero estamos disponibles. No hay problema, le damos la palabra a la Superintendencia. Sí. No sé quién está por la Superintendencia porque no los veo. ¿Sole? Camila, no sé si usted tiene la presentación o la puede hacer usted. ¿Camila? O esperar. Sí, perdón por su intermedio, Presidenta, solamente lo que pasa es que la persona que se quería conectar de la superintendencia, que es Alberto Muñoz, no está autorizado a entrar, entonces no puede entrar. Lo vamos a ver de inmediato, don Alberto Muñoz, de la Muchas gracias. superintendencia.
están llamando desde informática porque no tiene cuenta Zoom. Ahí está, ahí está. Ya. Le damos entonces la palabra a don Alberto Muñoz. ¿Eduardo? ¿Sí? Ahí está. Don Eduardo Muñoz. Alberto, perdón, don Alberto Muñoz, tiene usted la palabra para que nos explique la indicación. Y la aplicación práctica. Buenos días. Buenos días, señora Presidenta. Ministro. Muy buenos días, don Alberto. Tiene usted la palabra. Estoy autorizado, ya me autorizaron. Buenos días. Estamos todos viendo con interés aquí. Alberto, ¿por qué no pone la PPT y la explica, por favor? Yo voy a poner la PPT. Buenos días. Muy buenos días. Alberto Muñoz. Sí, Es que no se ve mucho, acá pero hay bueno. ¿Se puede poner un poquito más grande o no? Presidenta, acá hay... Don Alberto, Buenos ¿la días puede a todos, agrandar a un todos. poco la presentación? Sí, cómo no. Ya. Gracias, señora Presidenta. Buenos días. Lo que ocurre hoy día es que en el proyecto de ley se incorpora... Buenos días. Entonces, acá está ¿se ve la PPT o no? Ahí Buenos se ve días. bien. Sí, Alberto, se ve perfecto. Avance, por favor. Ya, muchas gracias, señor ministro. Lo que nosotros tenemos hoy día es que se ve mejor, señora Presidenta. Sí, se ve perfecto. Dele nomás, don Alberto. Ya. Muchas gracias. Buenos días. Nosotros tenemos en el proyecto de ley incorporamos el concepto de discapacidad no solamente desde el punto de vista mental, sino que también física y sensorial. En el caso de la discapacidad física y sensorial, No lo estamos escuchando, tenemos un problema sensorial. hay un problema de doble... ¿Por qué no lo ¿Me explica escuchan nomás, ahora? don Alberto? Yo creo que la norma no es tan compleja y no sé si sea necesario el PPT. Si nos explica la norma, yo creo que podemos avanzar. Ya. Como les comentaba, se incorpora en el proyecto de ley Estamos medio fregados porque no se oye nada. Sí, no se le escucha a don Alberto. Ministro, ¿por qué no nos explica la norma? Si yo creo que con su explicación podemos avanzar. Muy bien, presidente. De lo que se trata es que hay un procedimiento de calificación de la invalidez para personas con subsidio por discapacidad. Y lo que estamos haciendo es que se reemplaza, ¿cierto?, el artículo 35 bis de la ley 20.255 por el que se acaba de leer. Ahora, los comentarios que surgen es que, primero, la discapacidad que alude la ley es de cualquier grado, no así la física y sensorial que se define como severa en este caso. Esto implica que las discapacidades físicas y sensoriales severas pueden ser reconocidas en el Sistema Nacional de Pensiones Solidarias como causantes de pensión de invalidez parcial o total, salvo que tengan terapias pendientes y accesibles. Lo que mensualmente ocurrirá con la discapacidad mental, lo que no ocurrirá, perdón, con la discapacidad mental acogida a la ley 18.600 en la medida que haya sido categorizada como distinta a severa.
El artículo 11, Presidenta, del Decreto Ley 3.580 señala que la invalidez será calificada en conformidad a las normas de, comillas, para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores afiliados al nuevo sistema de pensiones. Asimismo, establece que las personas que soliciten pensión de invalidez deberán someterse a exámenes que requiere la Comisión Médica Preventiva Regional. Entonces, al respecto, nos parece importante señalar que requerir exámenes es facultativo de las comisiones médicas. Por eso que el primer trámite lo hace en la propuesta el IPS, automáticamente, una vez que cumple los 17 años y fracción, pero al final siempre va a seguir siendo la Comisión Preventiva Regional la que va a señalar. Y estos son, por ser facultativos de ellos, lo que van a resolver si los antecedentes disponibles están o no para justamente permitir la comisión resolver. Ahora, por otro lado, también el artículo 22 del reglamento del Decreto Ley 3.500 dispone que, comillas, el solicitante de la calificación de invalidez podrá aportar los exámenes, informes médicos a otro tipo de antecedentes que desea la comisión médica con el objetivo de respaldar su solicitud, aunque estos antecedentes no podrán ser determinantes por sí solos. Además, la comisión médica deberá citar al interesado para la evaluación a un examen físico. Si bien el artículo que está el Ejecutivo proponiendo supone la presentación de antecedentes por parte del solicitante, nada impide, y es el punto, que se entregue autorización para que la Comisión Médica Regional lo solicite directamente a los centros de salud donde hubiera sido atendido o a la COMPIN. Asimismo, si solo se cuenta con los antecedentes proporcionados por el solicitante, la Comisión Médica debe realizar la correspondiente evaluación. Actualmente esa evaluación se efectúa de invalidez en el domicilio del solicitante cuando no lo es o no le es posible, ¿cierto?, acudir presencialmente a la comisión. Por ello es que se va a instruir a los beneficiarios del subsidio de discapacidad mental, física o sensorial contemplados en el proyecto de ley que sean evaluados en su domicilio cuando se trate de una discapacidad severa. Esto va a requerir, Presidenta y señores senadores, una serie de requerimientos operativos, como es la declaración de discapacidad severa y el expediente del solicitante disponible en la COMPIN, y entregada a las comisiones médicas por intermedio del IPS, que es lo nuevo, ¿no? La solicitud de calificación por parte de padres, curadores o quien corresponda legalmente o el IPS con sus datos de contacto. Autorización también de los padres, del curador o quien corresponda legalmente para recabar antecedentes desde los otros centros de atención de salud. Todas las discapacidades severas mencionadas serán evaluadas entonces en el domicilio, en forma presencial o telemática, utilizando preferentemente los antecedentes de salud aportados, los obtenidos a los servicios de salud y los entregados por el COMPIN. Esas son las precisiones, señora Presidenta, para la historia de la ley, y yo le voy a hacer llegar de inmediato esto que he señalado, sin perjuicio de que el subsecretario de Previsión me está pidiendo complementar esto, si a usted le parece, Presidenta. También don Alberto Muñoz después. Gracias. Muchas gracias, ministro. Yo creo que queda claro con la indicación que si el beneficiario no ha pedido la pensión, lo que corresponde es que el IPS lo haga directamente y que las comisiones médicas con PINES están facultadas para referir la información a, obviamente, y los antecedentes médicos al instituto, así que y la superintendencia va a establecer mediante una norma de carácter general la forma en que deberá tramitarse la solicitud y el requerimiento de los antecedentes médicos. Por lo tanto, yo creo que la indicación es clara y yo le pediría a mis colegas que la podamos aprobar por unanimidad porque resuelve un tema que no era menor, y es que no habiendo solicitud se quedaban estas personas sin el beneficio. Si le parece a la comisión, senador Letelier. Yo voto a favor, valorar que se esté en esta norma y en otras tratando de implementar la mayor automaticidad para obtener los beneficios del Estado, y vamos entendiendo que son derechos y el Estado es proactivo en aquello. Agradecerle al Ministerio que haya cogido este punto también.
Muchas gracias. Y estamos mandando a la comisión la PPT que iba a presentar la superintendencia que nos hizo llegar el ministro, así que ahí la van a tener los colegas y se la hago llegar también al ¿cómo se llama?, al senador Letelier. Presidenta. Senador Coloma. Yo voto a favor, efectivamente creo que está bien traducido lo que esta comisión planteó, otras comisiones plantearon en cuanto a una política pública de ir generando de cada vez, como parte del rol del Estado, sea procurar que los beneficios lleguen a las personas, digamos. Esa es la filosofía de fondo, porque sabemos y hemos visto a través de estos años que a veces muchas de las políticas públicas que están bien diseñadas, al final hay un porcentaje de personas que no tienen acceso a ella, que es bien increíble, y la verdad es que lo vimos con más crudeza en el IFE, y de ahí nació esta primera idea de ir generando una lógica del Estado de no solamente recibir las solicitudes, sino que en caso de que estas no se verifiquen, poder ir un paso más allá. Y aquí hay un paso harto más allá y exigente. En este caso, el Instituto de Provisión Social debe presentar la solicitud del referido beneficio dentro de un plazo determinado. Recordemos que alguien que esté en esta causal a los 17 años lo puede pedir y el fondo se da 6 meses más, a partir del cual es el IPS el que lo hace en su representación, y las otras normas son vinculadas a las comisiones médicas de invalidez, tienen como sentido precisamente de esta forma gatillar el sistema para que pueda ser eficiente y entregar, en el caso de que así lo concluyan, en la pensión adecuada. Así que voto a favor. Muchas gracias, senadora. Secretaria. Senador Lagos. Sí, voy a votar favorablemente. Lo único que quiero agregar es que tanto en este proyecto como cuando discutimos el ingreso familiar de emergencia y otros beneficios, de lo que se trata siempre es que el Estado, una vez que uno establece derechos, que no sea solamente que los beneficiarios eventuales tengan que perseguir ese derecho y gatillarlo, sino que también tiene que haber alguna actitud más proactiva de parte del Estado de ir a buscar a los beneficiarios. Eso lo hemos tratado de hacer en distintas leyes y creo que esta indicación que presentó el Ejecutivo, a petición de varios senadores, creo que recoge ese espíritu. Muchas gracias. Voto favorablemente. Senador García. A favor. Presidenta. Bueno, claramente, como lo han dicho mis colegas, hay que respaldar esta iniciativa que responde a lo solicitado por los colegas y por mí en la comisión. Así que, a favor. Queda entonces aprobada por la unanimidad de los miembros de la comisión. Presidenta, el senador Galilea también hizo llegar una indicación, que es una indicación que ustedes pueden revisar en la página 65 del comparado. El numeral 4 del artículo primero modifica el artículo 65. El senador Galilea propone sustituir el inciso que se agregó por otro que diría: en todo caso, el afiliado podrá optar por retirar una suma inferior con un mínimo de 3 unidades de fomento. También podrá optar porque su retiro programado sea aumentado hasta 3 unidades de fomento. O sea, lo que está proponiendo él es que se elimine una parte del inciso que se incorporó, que es la que señala: siempre que el afiliado no cumpla con los requisitos para acceder a la pensión garantizada universal, y en el caso de que sea menor de 65 años, que no cumpla con los requisitos para acceder a los beneficios solidarios de invalidez. ¿Le podemos dar la palabra al senador Galilea? Sí, está. Ahí está. Gracias, presidenta. Esta es una indicación muy sencilla, que naturalmente va a requerir cierto patrocinio del Ejecutivo, pero que en el fondo busca evitar esto que probablemente a todos nosotros nos han comentado de el cheque de 5.000 pesos, de 7.000 pesos, de 10.000 pesos, que la verdad es que no provoca ninguna gran ayuda, provoca reclamos, tiene un alto costo de transacción. Entonces yo soy partidario de abrir la posibilidad de que, si la gente así lo acepta, de que toda su parte contributiva se pueda dar en cuotas de 3 UF, que es un número que el Ministerio en esta reforma usó para varios casos más, hasta la extinción de ese ahorro. Es decir, que las personas reciban más o menos 90.000 pesos mensuales hasta la extinción de sus ahorros, que en ese caso evidentemente no eran muchos. Pero creo que es de toda lógica que quienes tenían ahorros bajos puedan recibir de esa manera su pensión contributiva, evitando
estos cheques que no ayudan, no tienen ninguna percepción de ayuda, generan más bien reclamo y tienen un alto costo de transacción. Así que eso es lo que buscaba a través de esta indicación, Presidenta. Gracias, senador. A ver, primero, yo creo que no necesitamos patrocinio porque estamos borrando y eliminando una parte de la norma, así que no es necesario el patrocinio del Ejecutivo. Segundo, a mí no me gusta, y yo se lo dije cuando usted me llamó, que le pongamos un monto menor a la PGU, porque creo que ese debería ser el valor del monto que se entregue mensualmente. Y mi razón de fondo es que la plata son de los trabajadores y no tienen por qué quedarse en los fondos de las AFP. Y por lo tanto tienen que entregárseles a ellos. Creo que el que se mantengan en la utilización de las AFP no corresponde. Pero como no queremos pedir patrocinio para aumentar el monto y solo queremos eliminar esa frase, simplemente yo pediría a los colegas que pudiéramos someter a consideración la eliminación de el respectivo, digamos, la aprobación de lo que está presentando el senador Galilea, que, insisto, no requiere patrocinio del Ejecutivo por la explicación que he dado. ¿Qué parte es la que usted quiere dejar? Está buscándolo, Soledad, porque nos llegó ahora. No, esto está en la página 65, comparado, perdón, en la página 66, ¿no? En la página 65 empieza el numeral 4, la letra B dice sustitúyese el inciso cuarto, que es el artículo 65, por el siguiente, y empieza ahí En mi comparado está en la página 49, Presidenta, para... ¿Qué comparado tienes tú? Debe ser uno bien añejo. Debe ser el de trabajo. El 65 en el nuestro, no se preocupe, senador Galilea. Ya, no hay nada añejo en trabajo, Presidente. No, el texto, no usted, ministro, no usted. No se refería al Ejecutivo, ya. No, el texto. Hay que explicar las cosas cuando uno tiene el micrófono abierto. Entonces, en la página 65 empieza la letra B, que dice sustitúyese el inciso cuarto por el siguiente, y luego está transcrito ahí. La proposición del senador Galilea es que este inciso termine en hasta 3 unidades de fomento. Perdón, estaba diciéndole al ministro que no entrara porque tener un problema de aforo, para no tener problemas. Ya. No es nada personal. Senador García. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro Melero, a nuestros colegas senadores que están telemáticos. Yo no sé si le pudiéramos dar otra redacción, porque es raro esto de que el afiliado podrá optar por retirar una suma inferior con un mínimo de 3 unidades de fomento. Y renglón seguido decimos, también podrá optar porque su retiro programado sea aumentado hasta 3 unidades de fomento. Son dos opciones, ¿verdad? Pero, o sea, si los afiliados optan por retirar una suma inferior a 3 unidades de fomento, que es raro que lo hagan, pero a lo mejor porque no tienen la posibilidad de... Sí, sería bueno que lo explique, Rodrigo, porque no entendí, ¿Cuál Juan es el Antonio. efecto? No, pues estas son las personas que no tienen derecho Estas son a la PGU. el 10% que no tiene derecho a PGU y que tiene saldo en su cuenta, pero que no le da para una pensión muy grande, y hoy día están recibiendo 5 lucas, 3 lucas de pensión. ¿Y cuál era la idea de lo que me explicó Rodrigo? Es que el monto pueda ser mayor, y lo que habíamos conversado es que fuera igual al monto de la PGU, la cuota, hasta que se extinga. Entonces no entiendo la redacción de Rodrigo, pero bueno, el colega podrá explicarla. O sea, yo le agradezco mucho al senador Galilea que haya puesto el punto, porque tiene toda la razón, pero el ideal sería lo que señala la presidenta, y aunque necesitáramos patrocinio del Ejecutivo, pero eso parece razonable que el monto mínimo, bueno, digamos, sea la PGU, y si tiene menos fondos, bueno, será una sola cuota. Colega Galilea. Pero tiene razón el senador Galilea de que para qué estamos con cheques de 3.000, 5.000 pesos. A ver, Presidenta, vamos por parte. Lo de las 3 UF era un modo de ser simplemente armónico con lo que venía presentando el Ejecutivo. Yo no tengo problema de si la comisión optara, como derecho es la ley hoy, que es igual a la pensión básica, el retiro al que podría optar la persona, lo haga
siempre y cuando el Ejecutivo esté de acuerdo en ello. Si no, mantenemos las 3 unidades de fomento como una opción que tiene el afiliado. Es decir, esto no opera automáticamente, sino que es la propia AFP la que tiene que hablar y decirle que tiene la opción, y si las personas optan por estas 3 UF o por una suma equivalente a la PGU, si es que ese fuera el acuerdo de la Comisión y el patrocinio del Ejecutivo existiera, pueden hacerlo. Ahora, el texto parte, a propósito de la consulta del senador García, el texto parte, que me colgué del texto del Ejecutivo, de la indicación del Ejecutivo, que habla de, en todo caso, el afiliado podrá optar por retirar una suma inferior con un mínimo de 3 unidades de fomento. Esto entiendo, y ahí el ejecutivo quizás podría explicarlo, que es una manera de postergar en parte los mayores retiros para la mayor edad. Es una alternativa que tiene la modalidad de retiro programado. Entonces uno al principio, en los primeros años de jubilado, retira un poco menos y después se va a un retiro mayor. Pero creo que lo explicaría mejor que yo, porque era una reacción que venía del Ejecutivo, el propio ministro Melero. Gracias, presidente. Senador Letelier. Gracias, presidenta. Mire, es evidente que sería tomar en cuenta un caso especial para las personas que, mientras existe el sistema actual del Decreto Ley 3500, que tengan retiro programado y que están en el 10% de mayor afluencia de adultos mayores, puedan recibir los fondos de una manera distinta. Yo creo que en eso tenemos un consenso. Lo segundo es que parece que es muy poco eficiente de que se pague de acuerdo a la regla general con montos de muy baja importancia. Y en eso propondría el Ejecutivo, dado que estamos hablando de un segmento del 10% de mayor afluencia del país, y que sea un tema que sea más sistémico, es proponer que el Ejecutivo presente una indicación y que los saldos sean pagados con el valor de la pensión básica universal y que de esa forma se pueda operar para las personas que no tienen derecho a los subsidios del Estado en esta materia. Creo que sería en el fondo lo que el senador Letelier estaría proponiendo es que aquellas personas que pertenecen al 10% de la población que no tiene derecho a PGU por su nivel de ingreso y tengan saldo en la cuenta, se le paguen mensualmente en cuotas iguales o inferiores a 180 igual a la PGU, sí, hasta su extinción. Esa es la propuesta. Si el Ejecutivo no tuviera problema, no tuviera inconveniente en aquello, podríamos redactar esa norma. Senador Galilei, ministro Melero. Sí, pero para complementar lo que acaba de señalar el senador Letelier, que yo no tendría ninguna objeción a eso, es que lo que yo estoy buscando con la indicación es que también, no solamente el 10% más rico, sino que todos aquellos beneficiarios de PGU que tienen pequeños ahorros y que reciben cheques de 5.000 pesos, de 7.000 pesos, de 10.000 pesos, ellos también tengan la opción de poder retirar yo había puesto la cuota de 3 unidades de fomento hasta la extinción. Si ustedes acordaran algo mayor, no tengo ningún problema, pero ahí necesitaríamos con el patrocinio del Ejecutivo. Eso quería complementar, Presidenta. Presidente, yo le pediría a mi colega Galilea que no sea tan creativo. Creo que la innovación donde él apunta ya nos mete a un debate en el cual yo feliz, que es cambiar el 3.500 y terminemos con las AFP y cambiemos todo el modelo. Es decir, él lo que está haciendo es proponiendo un exocet al sistema de retiro programado y su cálculo, y es un cambio estructural mayor. Porque si cualquier persona que tiene una pensión de menos de 185.000 pesos de retiro programado, estamos hablando de cerca del 60% de los beneficiarios hoy en día del sistema, significa cambiar todos los sistemas de cálculo. Yo creo que es una ingeniería mayor. No tengo problema que lo hagamos, pero eso entra sin decir terminemos con las tablas de cálculo de
de vejez, tiene otras consecuencias, todo lo que quiero decir. A mí no me parece que sea el mejor camino porque es un debate estructural mayor, lo quiero decir en palabras más simples. Propondría que lo hagamos con las personas que están del 10% mayor afluencia, ver cómo eso funciona, pero hacerlo para todo el sistema creo que es un cambio más radical, a lo cual no me opongo, pero probablemente por razones distintas al senador Galilea. Ministro Melero. Sí, Presidenta, sin perjuicio de que le voy a pedir que pueda Camila Valenzuela entrar en el detalle, solamente decir dos cosas. Primero, la razón por la cual instalamos el valor de 3 unidades de fomento, como recordará la comisión, es justamente para permitir que personas que no tenían la posibilidad de acceder a la renta vitalicia pudieran hacerlo con un monto porque no llegaban al valor de la PGU. Y por consiguiente, no queda armónico eliminarlo con el resto del sistema porque nos preocupa que pueda ser un incentivo a que personas contraten retiro programado en vez de renta vitalicia. Y los fondos se le van a consumir más rápidamente. Nosotros queremos incentivar la contratación de retiro programado por sobre renta vitalicia, porque la renta vitalicia no queremos incentivar, como digo, el retiro programado, porque la renta vitalicia es más permanente. Y esa es la razón por la cual se está proponiendo la indicación que hemos señalado. Pero, Camila, por favor, si usted pudiera complementar, se lo agradezco, Presidente. Gracias. Oye, yo la verdad es que creo que nos estamos enredando. La opción de dejar esta modificación en el 10% más, al 10% que no tiene derecho a PGU, creo que sería simple. Pero si nos vamos a meter en la lógica de todo el sistema, no vamos a avanzar. Entonces, o lo dejamos en el 10% que no tiene derecho a PGU, a efecto de que pueda retirar ese saldo que le queda o ese ahorro que le queda, que no califica para una pensión, o simplemente pasamos para no enredarnos y vamos a la otra norma. Yo creo que deberíamos pasar nomás, entendiendo que hay un buen intento. ¿Presidenta? Sí. A ver, que una posibilidad es dejarlo tal cual y subirlo a PGU en vez de 3UF, pero ahí se necesita el patrocinio del Ejecutivo. Si el Ejecutivo no quiere, hasta aquí llegó la conversación. Lo otro es mantener el guarismo de 3UF y permitir que todos los que están en la PGU y que tenían ahorros en la AFP puedan tener la opción de retirar un mínimo de 3UF. A mí no me parece que sea para nada un nexo contra nada, como dice el senador Letelier. Me parece de toda lógica y no cambia las tablas de nada tampoco. Me parece que es una cuestión bastante obvia de decisión de las personas. Poder acogerse a esa modalidad que durante los primeros años o meses, dependiendo de su ahorro, tengan la posibilidad de un retiro mayor y después ya sencillamente siguen con la PGU. Pero bueno, si no hay suficiente unanimidad ahí en la comisión. Yo creo que no tenemos espacio, querido colega. Yo entendía su intención, pero nos va a demorar esto y si el Ejecutivo llegara con una indicación podemos verla en la sala. Veamos, despachemos con esto. Senador Letelier. El senador Letelier hizo llegar una indicación para reemplazar en el numeral 17, que empieza en la página 30. Esto es culpa de que Monte no está acá. Que vuelva Monte. Senador Letelier, ¿puede explicar usted su indicación? Presidenta, yo entiendo que es una indicación inadmisible. A la Secretaría le corresponde declararla así. Sí, la verdad es que esto se había discutido en la comisión. Pero yo quiero dejar constancia de que lamento el negacionismo del gobierno en este punto, de cómo trata la situación de el pago del Estado de indemnizaciones por el daño causado en lo que son los aportes de reparación. Con esta indicación se habría logrado de que las familias Vales, Rettig, así como los exonerados, tengan efectivamente un tratamiento no discriminatorio en esta ley. Lo dejo planteado, Presidenta. Pensábamos que el gobierno en esto iba a abrirse
para que efectivamente hubiera un tono distinto y no de discriminación. Yo quiero insistir, una madre cuyo hijo desapareció o cuyo marido desapareció, los ingresos que reciben por RETIG es una indemnización del Estado, no es una pensión, en el sentido de lo que estamos debatiendo. Presento la indicación, entiendo que es inadmisible para insistir en la sala y pedirle al Ejecutivo que reflexione, debería no volver a discriminar ni revictimizar gente que ya fue víctima de la acción del Estado. Como todos recordarán, esto fue parte del debate de la comisión, hizo el punto el senador Montes de manera clara y categórica, también el senador Lagos, quien habla, no hubo espacio por parte del Ejecutivo para recogerlo, entonces es inadmisible, se había hecho el punto en las sesiones de la comisión y compartiendo obviamente lo que plantea el senador Letelier, todos nos sumamos a ello, pero no tenemos espacio y tenemos que declararla inadmisible. Hubo harto esfuerzo para esto. Presidenta, respecto de la indicación del senador Galilea, ¿la vamos a rechazar? Sí. Para los efectos? Senador Galilea, su indicación se nos fue. No, ahí está. ¿La retira o la rechazamos? ¿O la declaramos inadmisible? Por supuesto que la retira, ya. La voy a retirar, dado ya. Las amenazas de misiles del senador Letelier, voy a retirarla. No, yo la encontraba buena, quiero constancia. Se despacha con esto el informe del proyecto de ley de PGU. El Ejecutivo cumplió con lo que estaba pendiente, que era la automaticidad, y obviamente toda esta discusión que se ha provocado hoy día tiene sentido en la medida que tratábamos de mejorarlo. Senador Letelier. Presidenta, no sé, disculpe, yo pediría que el senador Galilea, no sé si ya se retiró, pero sí. Eran dos partes. Él proponía una cosa para el 10%, para las personas que no tienen derecho a la pensión básica universal. Lo que le pedimos al Ejecutivo es que le subiera el monto. Si el Ejecutivo, no sé si está dispuesto a acoger la subida del monto solo para ese grupo, que gente que son del 10% mayor afluencia, es decir, de mayor riqueza en nuestro país. Yo estoy por acoger esa parte. Si no, acogemos la indicación original que queden los 3 UF, solo para ese grupo, y a mí me parecería mejor que no quede nada. Pero insisto, la otra parte es si es que lo universalizamos, en eso tenía la discrepancia. Senador Coloma y senador García. No, presidente, yo entiendo que la retire. A mí me parecía razonable la primera parte, por lo de la segunda yo sé que era discutible, y entiendo la aprehensión del Ejecutivo que requería patrocinio, eso lo entiendo perfectamente, porque eso es otro... Ahí pueden abrirse otros espacios, pero respecto del 10% que no va a recibir PGU bajo ningún concepto, dado su carácter, me parecía buena idea la que planteaba el senador Galilea. No sé si esa también requiere patrocinio o era la segunda la que lo requería. Lo que pasa es que por ser materia de seguridad social también requería patrocinio. Ya. Senador García. Lo dejo constancia, para mí parecía por lo menos. A mí también, sí, lo hemos conversado con él el fin de semana. A ver, Presidenta, yo entiendo que estrictamente la indicación del senador Galilea es para eliminar parte del texto. Es que la reemplaza, sustituye, no elimina, sustituye, y lo dice expresamente. No, perdón, es que, perdón, presidente, yo quiero en eso pedirle ayuda a la Secretaría, porque... Pepe, pero mira, leamos la indicación. Sí, senador. No, sí. Como quedó mi indicación era mantiene textual lo del Ejecutivo y a contar de cierto punto suprime, punto. No es más que eso. Pero es que dice acá, perdona, podemos ver la norma del texto, dice... Presidenta, ¿me permite? Sí. Es que mire, el texto, en todo caso, el afiliado podrá optar por retirar una suma inferior con un mínimo de 3 unidades de fomento, también podrá optar porque su retiro programado sea aumentado. Eso viene, eso está así. Y el senador Galilea no está proponiendo modificarlo. Ahora, senador Galilea, yo encuentro que el texto está equivocado. Yo sugiero que Oye, pero perdón, lo que pasa, está bien, senador García, lo que pasa es que el efecto de lo que él está haciendo afecta todo el sistema, no solamente esa parte, y ahí es inadmisible, por el efecto que provoca. Sería inadmisible... Sí. Sustitución. A veces sustituir es que no está proponiendo sustituir. Perdona, a veces eliminar. Que si tú lees la norma, déjame leerla porque para que nos quede claro. El efecto de la eliminación. El efecto es global porque se aplica no solo al 10%, sino que a todos
los que reciben PGU y tienen ahorro en la... Yo no le daría más vuelta a Pepe. El efecto es global. Yo despacharía esto, senador García. No vamos a alcanzar, ¿ah? Está bien, presidente, usted me convenció, pero yo pido que revisemos el texto que dice, en todo caso, el afiliado podrá optar por retirar una suma inferior con un mínimo de 3 unidades de fomento. Hasta ahí yo estoy de acuerdo. Este es el texto que viene de la Comisión de Trabajo. Pero luego dice, también podrá optar porque su retiro programado sea aumentado hasta 3 unidades de fomento. Si el mínimo es 3 unidades de fomento. La segunda frase está... Es que está hablando de dos situaciones distintas. Yo sugiero que Camila Valenzuela explique ese punto. Oye, yo sugiero otra cosa. Avancemos y veamos esto en detalle en paralelo a la sala, porque de verdad si no, no vamos a alcanzar. ¿Les parece? Revisémoslo tranquilo, porque si hay un ajuste que hacer, lo podemos hacer. Vamos al segundo proyecto. Vamos al segundo proyecto, colegas. Presidenta, respecto del proyecto... No pueden entrarles del día porque estamos con aforo completo. Ya, vamos... Presidenta, respecto del Vamos al segundo proyecto, colegas. Llegaron las indicaciones del Ejecutivo. Les pido concentración. Senador Lagos, por favor. Respecto del proyecto de exenciones, el Ejecutivo hizo llegar 2 indicaciones que se encuentran en su poder. La primera de ellas referida al artículo 9, que está en la página 135 del comparado, por la cual reemplaza los numerales 1, 2, 3 y 4 que estaban allí propuestos por los siguientes. 1. Helicópteros tripulados de peso superior a 160 kilos. 2. Aviones tripulados de peso superior a 160 kilos. 3. Yates cuyo registro corresponda a esta calificación según la normativa vigente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, con excepción de aquellos cuyo principal medio de propulsión sea la vela, y los destinados habitualmente a competencias deportivas, de acuerdo con las normas que determina el reglamento de este artículo, establecido en el inciso final. 4. Automóviles, station wagons y vehículos similares, cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 62 unidades tributarias anuales, determinadas según el valor de esta a diciembre del año respectivo. 2. Para intercalar en el inciso segundo, luego de la frase los bienes de propiedad, la frase del fisco ni de las municipalidades, tampoco se afectarán los bienes de propiedad. Y 3. Para agregar un inciso final del siguiente tenor: un reglamento aprobado por decreto supremo expedido mediante el Ministerio de Hacienda establecerá la forma de verificar la afectación de los bienes respectivos con el impuesto establecido en este artículo. Ya. Vamos a la explicación del Ejecutivo. Le damos la palabra al subsecretario Alejandro Weber. Y está la directora de presupuesto. Y me gustaría que nos pudieran explicar por qué ocuparon el criterio de descripción de peso, de kilo, y no de monto, como si lo hacen en los vehículos motorizados automóviles, donde se habla de 62 unidades tributarias anuales determinadas según el valor de esta al diciembre del año respectivo. Y me gustaría que me dijeran por qué no tienen la calificación o quedan exentos de este gravamen los yates cuyo principal medio de propulsión sea la vela. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Con excepción de aquellos cuyo principal medio de propulsión sea la vela. ¿No? Gracias, Presidenta. Un gusto saludarla y por su intermedio saludar a todos los senadores que nos acompañan y a la Secretaría que hace posible la sesión. Sí, a ver, lo primero es que nosotros utilizamos los parámetros que fueron entregados para estos efectos por el Ministerio de Defensa. Entonces, si vamos desglosándolo y vemos el primero respecto de los helicópteros, hay una clasificación y se utiliza 160 kilos porque bajo ese peso hay helicópteros que son experimentales, no tripulados y que se usan para el desarrollo tecnológico de la industria. Por lo tanto, nos parecía que era el componente objetivo más razonable para poder descartar a aquellos, considerando que el resto de los helicópteros son todos considerados bienes de lujo. Por lo tanto, con esto hacemos la distinción en ese caso. Respecto de los aviones, en este caso también
Presidenta, hacemos una clarificación y que estamos hablando de aviones tripulados. Es decir, se consideran todos aquellos que fueran no tripulados fuera y también la misma clasificación que entrega por su intermedio el Ministerio de Defensa de no 160 entendí, kilos. Perdón, subsecretario, no entendí. Sí, mire, aquí ¿qué es lo que estamos dejando fuera en el caso de los aviones? Estamos dejando fuera aeronaves no tripuladas, estamos dejando fuera naves ultralivianas motorizados, que tienen una clasificación especial, globos, dirigibles y otros. Dado que lo que estamos haciendo es establecer un tributo y lo estamos grabando, tenemos que ser muy específicos respecto de qué queda fuera. En este caso, estarían quedando fuera aquellos que acabo de señalar, es decir, aeronaves no tripuladas, ultralivianos motorizados, globos, dirigibles y otros. Respecto del tercer punto, Presidenta, yates estamos dejando fuera, es decir, no serían grabados por esta tributación aquellos que son impulsados a vela y tampoco los que participan en competencias deportivas. En general, aquellos que son a vela son típicamente considerados no de lujo y hay una correlación también entre muchos que son a vela y que participan también en actividades deportivas. Esto también lo hemos revisado por su intermedio con el Ministerio de Defensa. Y respecto de los automóviles, aquí hacemos una corrección que nos parece suyo razonable, y que si ustedes recuerdan, la tramitación teníamos un monto en pesos, que era de 40 millones. Lo que hacemos, por cierto, es actualizarlo y ponerlo en unidades tributarias anuales, lo que permite que esto se vaya, por cierto, modificando, actualizando permanentemente con la inflación. ¿Y qué se entiende? ¿Y qué se entiende por competencia deportiva? No, es que aquí dice competencia deportiva, el texto, Jorge. Claro, estableció que el reglamento va a especificar ese punto y solo recordarle a la comisión que antiguamente existía un impuesto, también considerado el lujo, que era la importación, o la primera venta de los yates. Y esta norma contemplaba esta misma excepción. En ese momento también se consideró excluir, por no considerarse de lujo, este tipo de bienes y, al igual que en esta propuesta, se determinó que el reglamento era el encargado de especificar de mayor detalle respecto de cuándo debe considerarse que están destinados habitualmente a competencias deportivas. ¿Puedo hacer una consulta, Presidente? Sí, vicepresidente. Sí, es que a mí me gustaría que se clarificara un poco más en el tema de los yates, porque el yate tiene una connotación muy, muy especial. En sentido común se supone que son aquellas embarcaciones con propulsión a vela y que sirven de paseo, sirven de recreación, sirven para navegar sin que necesariamente se esté compitiendo. Y evidentemente están aquellos que sí son yates de competencia, que son desde los más pequeños hasta los yates que compiten en las regatas importantes. Entonces, lo que me llama la atención es que no se dice qué tipo de yate, qué eslora es la que tienen, qué dimensiones, qué capacidad es la que tienen, y además se establece la excepción cuyo medio de propulsión sea la vela, principalmente. Pero todos sabemos que salvo las pequeñas embarcaciones, los láser, las aventuras, y los aventuras ya necesitan un pequeño motor fuera de borda que sea el que los pueda guiar internamente. Entonces, lo que aquí va a pasar es que todas las embarcaciones de este tipo, para evitar el impuesto, lo que van a hacer es decir que tienen fines deportivos y cuyo principal propulsión es la vela, aun cuando necesitan un motor, algunos fuera de borda, otros interior. Me parece que es un contrasentido y no sé cuánto es lo que esperan recaudar con esto, porque a lo mejor vamos a generar una dificultad en un país como el nuestro, que lo que debería hacer es incentivar la práctica de la vela y de 4.000 y tantos, 5.000 y tantos kilómetros de costa. A diferencia de otros países, nosotros no la aprovechamos, no la fomentamos, no la transformamos en una actividad que tiene que ver con otros valores turísticos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que a lo mejor
nos vamos a hacer un problema tremendo aquí y la verdad es que no sé cuánto es lo que piensan que se puede recaudar a través de esto. No estoy hablando de los yates de lujo, lo que son lanchones, lo que son otro tipo de embarcaciones. Estoy hablando, como se dice acá, cuyo principal método de propulsión es la vela. Senador Coloma. Presidente, yo tengo dos aprehensiones. Una, respecto de por qué se prefirió, en el caso de helicópteros y aviones, hacer la diferencia en función a los kilos y no en función al precio, que es lo que yo imaginé podía hacer la diferencia. Porque además, respecto de kilos, estaba preguntando, yo no soy ni un experto, un avión, un Cessna, el más antiguo que pueda tener un club deportivo, pesa 2.500 kilos. O sea, está claramente definido para las Delta, más bien, ese es el tipo de aviones. Entonces, yo lo que planteamos, varios planteamos que esto, que es un impuesto que es bastante especial porque fue derogado hace pocos años atrás por los efectos que generaba en la seguridad. Y yo siempre pensé que esto iba a ser efectivamente al lujo, pero hoy día los aviones, particularmente, que están al servicio de los clubes deportivos, o que funcionan los clubes aéreos, más bien que en todas las comunas, o casi en muchas comunas de Chile, que tienen una utilidad colectiva muy importante. O sea, en el Maule usted le consta, digamos, si no hubiera sido por los aviones de los pequeños clubes, habría sido imposible enfrentar con eficiencia los temas del terremoto, muchos de los incendios. Entonces, yo ahí esperaba una diferenciación entre aquello que tuviera por objetivo una actividad legítima, pero que podía ser grabable del lujo, que es distinto, de por ese medio dificultar un desarrollo de un tipo de actividades que no son lujosas y que son muy importantes para las comunas. Entonces yo no sé si esto al final va a acarrear el cierre, digamos, de clubes en esa línea por este impuesto del 2% anual, que no es poco. Sería una decisión equivocada. Entonces yo no sé por qué tomaron esta fórmula de hacer la diferenciación en lugar de una que puede haber sido los años. Si yo, más de 30 años era una alternativa, porque ya supongo que 30 años ya uno entenderá que el tema del lujo se debilita, o el tema del precio, una mezcla de ambos, para dejar afuera aquellas actividades que están insertas dentro de la sociedad y que nadie puede señalar son de aquellas que puedan ser lujosas. Entonces, no sé, a mí no me gusta la redacción, por ser franco, de este artículo, Presidente. Yo la verdad es que me guía la reflexión del senador Coloma y no entiendo que hayamos optado por ese criterio, por eso hice la pregunta al inicio. Y creo que sería muy importante poder definirlo de otra manera. Creo que el punto que señala el senador Pizarro, el vicepresidente, es bien relevante. Y creo que tal como está redactado el tema de los yates, se presta para que al día siguiente de que aprobemos esta norma estemos burlándola. Entonces, yo no sé si es posible recoger el criterio que plantea el senador Coloma y precisar en la línea de lo que plantea el senador Pizarro, a efecto de que efectivamente cumplamos el objetivo. Esta es una norma, más que esta norma, este capítulo de este proyecto es importante por lo que significa aquellos bienes o aquellos patrimonios que obviamente tienen personas con más recursos, pero estamos pegándole en algunos casos, y aquí voy a hablar como senadora del Maule, a, por ejemplo, los clubes aéreos, que son muy importantes para la actividad diaria de nuestra región. Entonces, yo no sé, ministro, si aquí podríamos, o subsecretario, podríamos hacer una precisión en la línea de lo que ya se ha señalado y que, si no es posible, al menos podamos ver de qué manera precisamos esta última parte y agregáramos algo así como que aquellos yates cuyo registro corresponda a esta calificación según la normativa vigente de la Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante, con excepción de aquellos cuyo principal medio de propulsión sea el de la vela y sean utilizados por deportistas en sus actividades, de acuerdo con las normativas del reglamento, queden exentos. Pero yo haría un esfuerzo aquí que precise esto.
Gracias, Presidenta. Sí, valoramos, por cierto, la discusión. Entendemos que siempre es para mejorar la normativa. Dos clarificaciones que quizás pudiesen ser útiles. Lo primero es que nos hubiese encantado poder usar un parámetro de avalúo fiscal, es decir, de montos en plata, para yates o para aeronaves, en fin. Pero a diferencia de los automóviles, no contamos con avalúo fiscal en esos bienes. Por lo tanto, no podemos hacer referencia a ello. ¿Y qué hacemos? Es optar por aquella normativa que hoy día está vigente y que pertenece a la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante a través de lo que está señalado en ese registro, ¿no? Ahí está la clasificación. Por lo tanto, nos pareció que es el dato objetivo al cual podemos recurrir. Y lo segundo, que quizás entiendo que no pueda responder completamente la duda del senador Coloma, pero sí parcialmente, es que expresamente, y así está en la discusión y en el trámite legislativo, y queremos enfatizar eso, si estos bienes son utilizados para faenas productivas, no serán gravados, es decir, son solo aquellos bienes, en este caso de lujo, que se utilizan para ocio, no para tareas productivas. Por lo tanto, eso quiero refrendarlo y señalarlo enfáticamente, Presidenta. Si hay alguna modificación en el texto que ustedes propongan y que pudiese clarificar esto, bienvenido sea, pero ese es el espíritu de la normativa, Presidenta. Presidenta. Gracias, subsecretario. Senador Coloma. Sí, dos comentarios, subsecretario. Tiene relación lo del avalúo, pero se aplica lo mismo a los automóviles. El automóvil, la redacción que ustedes usan, automóvil station wagon o vehículos similares cuyo precio corriente en plaza. O sea, la acepción corriente en plaza se puede aplicar también, por ejemplo, a los aviones, digamos, que puede ser un corriente en plaza. Y segundo, yo estuve leyendo la norma, efectivamente, aquellos que están destinados al trabajo, pero los clubes aéreos no cobran por estas cosas, no hacen factura por salvar a gente que tienen que ir a operarse de urgencia o que tienen que salir de un incendio o que tienen que huir de un terremoto, no hacen factura, es parte de la acción social que realizan. Entonces ahí es donde yo echo de menos una acepción en que se incluyan este tipo de instituciones, que puede agregarle que tengan aviones de unos ciertos años, si usted quiere, pero tiene que instalarse, la única diferenciación no puede ser si me emite o no factura, porque no emiten factura, y todos lo sabemos. Entonces ahí es donde se produce el descalce. No podrían, por tanto, incluirse esos aviones en actividades productivas porque efectivamente no emiten factura. ¿Cómo resolvemos este punto? Porque una pregunta solamente para repasar, y esto puede variar toda una situación, cuando discutimos el financiamiento, para poder acercarnos lo más próximo al 0,95, se incorporó el impuesto a los bienes de lujo. Y hubo una estimación por parte del Ejecutivo respecto a cuánto iba a rendir. Eso es lo que me parece mío, ¿no? Entonces la pregunta es... si había una estimación. Una estimación, si no digo que sea mucho ni poca, pero había una estimación. Y pregunta, con esta definición, que otra de la que respecta a la acusación del Ejecutivo, esa recaudación, a juicio del Ejecutivo a hoy, ¿aumenta o disminuye? Es la primera pregunta que quiero hacer. No estoy seguro. Sí, con la indicación, para saber si nos acercamos o nos alejamos de la meta. Eso es lo primero. Y lo segundo es que sería bien difícil ir a defender a la sala del Senado o mañana en un medio cuando veamos que esos yates bonitos, que son buenos y que compiten también. Yo he visto regatas en Chile, pero esos yates también, que junto con competir en una regata, esos yates también son yates para pasear, para disfrutar el ocio en el buen sentido. ¿Ah? Y yo entendería que algunos de esos yates son relativamente caros en general. ¿Ah? Lo que yo entiendo. O sea, entonces, yo entendí cuando hablamos de grabar bienes de lujo, eso es lo que queríamos grabar. Entonces, si me dicen que porque tiene una vela, pero tiene la propulsión y compite en la norma, como dijo el senador Pizarro, se va a prestar para un problema. Entonces, yo sería tratar de buscar una fórmula. Por último, si quiere ponga esta fórmula, pero por un año, y al cabo de un año tendré que crearse un registro con avalúo fiscal como corresponde. O sea, estoy tratando de generar una solución, no un problema adicional. Pero lo del avalúo tiene que haber en alguna parte, pues si las cosas se comercian de alguna forma... La mayoría son importados y están Sí. Oye, yo creo que tiene un punto el senador Lagos, yo lo suscribo. La idea de esto es recaudar.
y estamos, acuérdense, reemplazando el impuesto a los súper ricos por, en el fondo, por los bienes de lujo, que busca el mismo objetivo. Entonces sería bueno que no quede la puerta abierta para que eso no se cumpla. Y creo que no puede haber sido más gráfico el senador Lagos en esto. Ministro. Subsecretario, perdón. Gracias, Perdimos a todo presidenta. esto al ministro. Sí, que está en el comité político, pero va a volver prontamente. Todavía hay comité político. Pero por supuesto, gobierno hasta el último día del mandato constitucional. Eso era una broma, ya, dele nomás. Yo lo sé. Oiga, mire, es muy pertinente la pregunta por su intermedio del senador Lagos B. Fíjese que la norma que nosotros estamos estableciendo es la que nos permite recaudar 0,05 puntos del PIB, es decir, 118.000 millones de pesos anuales. Y lo que nosotros estamos haciendo en esta nueva redacción es especificar aquello que ya fue considerado para el análisis del informe financiero. ¿Y qué estamos considerando? La normativa vigente. Por lo tanto, Presidenta, es importante dejar sobre la mesa que cualquier modificación que se haga de fondo a aquello que nosotros estamos redactando o estamos presentando hoy día, por cierto que habría que hacer una estimación de cuánto va a recaudar, considerando eventuales cortapisas que se puedan poner. Y además, y para dar tranquilidad también, Presidente, y esto seguramente debiera quedar consignado en la historia de la ley, nosotros estamos señalando también en las indicaciones un reglamento que será expedido por el Ministerio de Hacienda que establecerá la forma de verificar, y enfatizo verificar, la afectación de los bienes respectivos con el impuesto establecido en este artículo. Y allí también vamos a poder hacer parte de la fiscalización que han señalado como preocupación, por ejemplo, por su intermedio el senador Pizarro, respecto de aquellos yates que utilizarían como medio principal la vela, aun cuando tengan motores anexos como herramienta secundaria. Por lo tanto, en el espíritu de la norma está efectivamente buscar los mecanismos de enforcement para que ésta se cumpla y podamos recaudar aquello que estamos estimando que vamos a recaudar. ¿Cómo lo resolvemos? Senador Lago. Senador Lago y senador con García. esta definición sobre yo quiero concentrarme en los yates. Con esta definición sobre los yates, ¿habrá algún yate que pague, salvo que sean los que tienen aquellos sin vela, digamos, que son los motorizados que vemos que tienen los dueños de los equipos de fútbol ingleses, que son todos rusos? Pero aquí no estamos pensando en eso solamente, estamos pensando en yates que también pueden ser a vela, que te parece bien, pero se supone que debemos grabar bienes de lujo. Y esta fue una fórmula que planteó el Ejecutivo para no perseverar en lo que venía de la Cámara, que tenía otros bemoles y otras dificultades, pero podemos quedar con un impuesto a los bienes de lujo que no va a ser ni impuesto alguno. Eso es la ¿Qué pasa? Le voy a dar la palabra de inmediato al senador García y al senador Pizarro, como le están pidiendo. ¿Qué pasa si en la redacción que nos propone el Ejecutivo pusiéramos con excepción de aquellos cuyo principal medio de propulsión sea la vela, destinados habitualmente a competencias deportivas? Senador García, que sean solo eso los exceptuados. Senador García, senador Pizarro. Presidenta, lo que pasa es que a mí la redacción que propone el Ejecutivo me parece suficiente, porque finalmente va a ser el reglamento el que va a determinar cuáles son los destinados habitualmente a competencias deportivas. Y naturalmente va a ser con el criterio de que aquellos que sean de lujo van a pagar, porque allí es donde está la recaudación. Yo creo que nosotros debiéramos confiar en lo que va a ser el reglamento. Esa es mi opinión. Senador Pizarro. Sí, Presidenta, la consulta mía iba en dos líneas. Lo primero es que a mí me parece bien que no se considere a cierto tipo de embarcaciones a vela como elementos de lujo, porque no se distingue acá. No se distingue por eslora, por metro, por capacidad, si es uno, dos mástiles, en fin, qué sé yo, cuánta tripulación, no se distingue. Entonces vamos a grabar desde los más chiquitos hasta los que realmente uno podría grabar. Lo segundo es que, y yo soy partidario de que no se les grabe, me parece bien que se establezca la excepción. Mi punto es que alguien tiene que aclarar esto, porque si no se va a prestar para que se acojan a esta excepción algunos que sí tienen que pagar, y por eso hacía la pregunta de cuánta plata es la que creen que pueden recaudar, porque ahí es donde plantea que a lo mejor si no es tanto y nos vamos a comprar un lío que va en contra
de la lógica, del sentido común, porque no es lo mismo tener una Aventura 20, que es un velerito chico, o un láser, a tener una embarcación a vela de 3 mástiles que puede navegar por todo el mundo. No es lo mismo. Y aún así, si la otra es solamente a vela y sirve para competencias o para desarrollar la navegación, hoy día hay, yo no sé si ustedes saben, pero acá en Valparaíso, en el Muelle de Barón, entiendo, hay toda una promoción de acercar a los chilenos a la navegación, a la vela. El senador del Lago, que es de Valparaíso, podría ir a probarlo. Sale gente, les arman tour, les enseñan cómo funciona y lo hacen en embarcaciones que son en veleros pequeños o medianos, por decirlo de alguna manera. Y eso es algo respecto al cual en todo el país deberíamos estar fomentando eso. No lo hacemos, no tenemos una política de fomento hacia esa actividad recreacional deportiva. Presidenta. Senador Lagos. Si no, entendiendo un poco lo que señalaba el senador Pizarro, pero sí, estoy acá en Valparaíso, pero Valparaíso puede tener el mejor puerto incluso para que le puedan poner sus velas, pero los yates cuestan, o los a vela, ¿no? Los baratos, allí me informaban, los más baratitos nuevos cuestan sobre $85.000, 70 millones de pesos. O sea, eso está lejos de cualquier porteño promedio. O sea, el incentivo para la vela ya pasa por otro tipo de incentivo, no cobrar el impuesto a los 70 millones de pesos, y esos precios llegan hasta 400 millones de pesos. Entonces, estamos hablando, o sea, lo único que yo quiero es que no tratemos de aprobar una ley que no me va a responder el tema del impuesto a los bienes de lujo en el caso de los yates. Puede que en el caso de los autos sí, porque está sobre los 40 millones de pesos, dice. Pero en el caso de los yates, la fórmula que se está buscando no va a tener impacto alguno, yo creo, porque los yates a vela, que también cuentan con un motor, yo veo que compiten en unas regatas nacionales, como se hacían antes la pandemia, estallido, y está bien, pero esos son yates también de cierto calibre, si usted quiere, no quiero usar la palabra lujo así como tal, pero son yates que exceden la competencia náutica deportiva. Y como bien dijo acá, a mi derecha, el senador Pizarro, hay que ver el tamaño que tienen, porque uno puede ser unos más pequeños, otros son más grandes. Entonces, la pregunta es si sabe diferenciar eso o no, y si eso lo recoge el reglamento o qué. Eso es todo mi tema. No, si quieren nos compliquemos, dejémoslo así, pero yo caminaría por un mandato de tener un registro y un avalúo fiscal de los yates. No, ¿por qué no se puede tener? Eso sí existe. Hay un registro, solo que... No, una cosa es un registro de los yates, otra cosa es cuánto cuestan. No, el impuesto no está en función de eso, y a mí lo que me parece es que es extraño que en el caso de los automóviles sí ocupemos eso, y en el caso de este tipo de embarcaciones no tengamos una referencia. No entiendo cuál es la razón de eso, y le hago la pregunta al Ejecutivo. Sí, Presidenta, lo que ocurre es que cuando hacemos la distinción o la redacción respecto a los automóviles y hablamos del precio en plaza, luego hay una definición en el articulado, ¿no? Dice, se tenderá por precio en plaza al avalúo fiscal correspondiente. Entonces, en ese caso, tenemos la información. Y lo que plantea el senador Lagos Weber, por su intermedio, es correcto. Nosotros no tenemos un registro con avalúos. Sí tenemos un registro de los bienes, pero no hay avalúos para cada uno. Por lo tanto, esa tendría que ser una construcción ex post. Pero hoy día esa información no existe, presidente. Pero por lo tanto, ¿podríamos dejar una redacción como la que sugiere el senador Lagos? A eso me refiero. Subsecretario. Presidenta, pero ¿podría reiterar cuál sería la redacción propuesta? El subsecretario. El senador Lagos hablaba de que dejáramos una norma, no planteó una redacción, que establezca que de aquí a un año se fije este parámetro de acuerdo a el valor que tengan este tipo de bienes. ¿Los yates o todos? De los yates y de los aviones, porque estamos con ese problema en las embarcaciones, sí. Helicópteros, aviones y yates. Tenemos un problema que no es igual al de los vehículos, los automóviles, station wagons o vehículos similares. Entonces, la idea sería que estos tres tiendan a algo similar a el que tienen los automóviles.
Entonces podríamos dejar este criterio ahora, corregir el tema de la embarcación a vela y señalar que dentro de un año se establecerá, no sé cuál sería la redacción. Presidenta, ahora entiendo perfectamente el punto. Fíjese que ese podría ser uno de los objetivos centrales del reglamento, que aparece luego en la redacción y dice, mediante un reglamento expedido por el Ministerio de Hacienda, se establecerá la forma de verificar la afectación de los bienes respectivos en el impuesto establecido en el artículo. A nosotros nos parece que eso pudiera ser suficiente. Si a ustedes les parece que no es así, podría incorporarse quizás una línea que haga referencia explícita a lo que ustedes están señalando. Pero ese sería el objetivo central, uno de los elementos centrales de este reglamento, presidente. ¿Cuál sería la propuesta entonces? Okay. Claro, entonces la propuesta, presidente, es dejarlo tal cual, señalando que, o bajo el entendido que sería el perfeccionamiento de este registro y los respectivos avalúos, uno de los objetivos centrales del reglamento, o bien incorporarlo en una línea, entre comas, esta misma frase que yo estoy señalando ahora. Y en el caso de los yates, eliminar y sino que decían sea la vela destinados habitualmente a competencias deportivas. Los que compiten, digamos. Esa es la filosofía. Exceptuando los que compiten, solamente. Y la vela, como decía el senador Pizarro, la vela de un yate chico. Es que dio la explicación el senador Latorre. Largamente, respecto de que no son bienes que cualquiera pueda acceder a tener. No, estoy viendo, pero o sea, aquí los amigos de Cachagua se juntan y compiten el fin de semana, entonces ellos están exentos. Presidente, yo no tengo idea. Ya no han dado nunca. No, amigos de ustedes, los amigos que viven ahí. Recordemos que este es un impuesto de todos los años, o sea, esto no es un impuesto que se cobra una vez cuando igual se que compra. Los vehículos. Yo he visto yates y yo no entiendo nada, pero es una cuestión chica. No sé si eso también la idea es que digamos así, el bien jurídico que se persigue acá grabar, o el bien jurídico protegido, son el lujo. Como dice la propuesta del gobierno, los de lujo, los bienes de lujo. Entonces, en ese caso, el ejemplo que usted pone no serían bienes de lujo. La pregunta es qué hacemos con aquellos que se usan para competir y para pasarlo bien. Ya vamos a empezar a poner la tema. Y que son grandes y que pueden navegar por los océanos del mundo, no solamente compitiendo. ¿Se entiende? ¿Cómo hacemos para preocuparnos de eso? No se trata de enseñar el deporte y cosas así. Presidente, me sigue enredando el tema de los aviones. Yo eso no, o sea, tal como está aquí me parece que está mal revisado. Me sigue. Espérate, no, los aviones vamos por orden. Pero... El tema de los aviones, ¿qué hacemos con los clubes aéreos, con los aviones que son utilizados para ese efecto? Y que pueden ser de un valor inferior al auto que es considerado lujo. Estoy de acuerdo con el senador Coloma, pero no lo resuelve el Ejecutivo con esta norma. Senador Coloma, el problema es que el Ejecutivo no resuelve el problema acá, porque si hubiese puesto el precio para todos, estaría resuelto esto. Pero nos plantea una fórmula que no se hace cargo de eso. Y yo partí preguntando al inicio por qué ocupan criterios distintos. Pero Ricardo Lago, aquí estoy leyendo un tuit del tuyo de ayer, ¿te solucionado el problema? ¿Qué decía? Lo que dice es que incorporamos nuevos impuestos al patrimonio para financiar PGU. Para eso aplicarán sobre tasas a yates, helicópteros y aviones privados. También propiedad de alto valor fiscal, que ya está puesto, supongo. En una conferencia tú ya, Carlos, le pusiste el monto. No, estábamos esperando. Quedamos de ver la reacción de día ahora. El acuerdo era ese, y lo que faltaba era el parámetro. Y lo que dijimos en la sesión del día jueves... La indicación que tenemos esta vez no va a quedar ninguno grabado, no se preocupe, porque lo que acordamos el viernes se está cumpliendo con la indicación. Eso es lo que acordamos el jueves. ¿Una consulta? Senador... Subsecretario, respecto a la recaudación, ¿cuánto está considerado por cada ítem, digamos, de esto? No, porque por ítem, no estoy como por ítem no lo han entregado. Subsecretario Weber.
Sí, Presidenta, por su término tenemos disponible ahora el valor total. Por cierto que podemos hacer desglose y comentarlo, pero tenemos que buscarlo ahora en nuestro registro para poder comentárselo. Ahora, Presidenta, yo igual quisiera volver a enfatizar lo que he dicho acá. Pareciera que el Ejecutivo nos estaría dando respuestas, pero yo también quiero ser claro es que nosotros estamos dando la mejor respuesta posible en relación a la normativa que tenemos. Entonces, son naturalezas distintas los aviones, los yates, los helicópteros de los automóviles. Entonces, los automóviles sí tenemos avalúo fiscal, por lo tanto, a un valor. Pero en los yates tiene, subsecretario, el valor de compra. Sí, claro, existe la información de la compra y por lo tanto valor de mercado. Obvio. La pregunta es, bueno, ¿cuánto puede arbitrar esa información también, Presidenta? Entonces, tenemos que buscar la mejor solución posible en relación a la data y los objetivos también que queremos crear para que funcione de forma correcta el tributo que estamos estableciendo. Ya, yo estoy mandando a la Comisión de Hacienda una propuesta para los yates y me falta resolver, si le pareciera a la Comisión podríamos irnos por ahí y nos faltaría, y obviamente el Ejecutivo, y nos faltaría ver cómo resolvemos la duda del senador Coloma respecto de aviones. Se lo voy a mandar a... Ahí se la mandé al subsecretario y al ministro. A ver si podemos bajarnos con eso, pero me falta ver cómo resolvemos el tema de aviones. Yo peso 85, no, estoy en serio, 160 no es nada. Es una ala delta, es una ala delta. Maxi ya creo que está al límite, ya no... A veces le ponemos una ala, le ponemos un ala y se pasó. Se lo había dispuesto. Le ponemos el casco. ¿Ah? Ya, pero más que suspende las... Seguimos pensando. Para tener que atrasar la sesión, nosotros estamos tratando aquí. No, pues estamos, hay que hacer más modificaciones. No, tiene una sola que hay que incorporarla. Claro, y hay que terminar el uniforme y hay que arreglar el comparado. Y el comparado que les dieron ustedes para trabajar en la sala. No ustedes, sino que los demás senadores. O sea, si termináramos a las 12, que no creo, a esta altura 20 minutos más, en teoría, la quiero podría ser la sesión 1. Las sesiones están sucesivas. No, pero que era realísticamente. Nosotros necesitamos una hora. Nosotros necesitamos una hora. Terminemos, perdón. Terminemos, está bien. Aprovechen que no están deteniendo, de hecho están pensando. ¿Ah? Si aumentáramos los kilos en aviones y helicópteros. Es que parece que no es tanto de kilos, más de precio. Hay dos opciones, una la de precio, de subir un precio, o la otra es de años, o la otra es de generar una norma especial para los clubes aéreos. Son tres alternativas, pero puede que sea muy amplia eso también. Te molestan los años, el peso, el valor. Estos son para siempre, decidimos que los aviones, más allá del lujo, son grabados. Se van a pagar una patente todos los años. De 2%. Yo creo que eso va a generar un efecto. ¿Sobre qué va a pagar el 2%? En los clubes aéreos. No, van a pagar. Teniendo este peso, van a pagar. Todos quedan, no hay ninguno que no tenga. Por eso. ¿Y cuánto van a pagar? El 2%. ¿De qué? El valor corriente en plazo, según... Por eso no se entiende que no le ponga un valor. ¿Cachai? El valor comercial en plaza. No, por eso. No, lo que pasa es que el Ejecutivo dice
Ejecutivo dice que no puede hacer lo mismo que los automóviles. Porque los automóviles se sabe exactamente. Sí, pero resulta que los aviones van a tener que poder. Pero se sabe porque alguien se sentó a ponerlo, porque ¿cuánto cuesta la propiedad? Hay un avalúo fiscal y te lo puedes actualizar. Y con una tradición enorme. Claro, pero darle un plazo por último de un año, 2 años para que se cree el registro del avalúo. Y así como los automóviles de 62 UF, en los aviones será de y tendréis un tiempo para que se pongan de acuerdo todos los expertos, los que quieren pagar, los que no quieren pagar, los que quieren que el lujo. Una patente. Exacto, una patente. Sí, pero no. Para este caso, no puedan profesional. Quizás el 2% de precio. Se junta la plata. Sí, una patente de auto es parecido. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, el senador García. Mira, en el numeral 3 se habla de un reglamento más general. En el numeral 3 se habla de un reglamento de carácter general, que yo entiendo que sería un reglamento distinto al de los yates, que también es un poco absurdo que tengamos 2 reglamentos, pero en fin, podría ser un mismo reglamento. Entonces, el numeral 3 debiera decir quizá un reglamento aprobado por decreto supremo, expedido mediante el Ministerio de Hacienda, establecerá la forma. Vamos a hacer un receso de 10 minutos, ¿ya?